Vamos a ver si ahora tiene mejor conexión. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ok, pues vamos a empezar entonces. Capítulo 21 es para los códigos Z, del Z00 al Z99, y son para los factores que influencian o que influyen en el estatus de salud y los servicios de salud que tienen que ver con pacientes expuestos a. Entonces, una nota dice que los guidelines específicos del capítulo proveen información adicional acerca del uso de los códigos Z para visitas en específico. Ahora, uso de código Z en cualquier lugar que se brinde un servicio de salud. In any healthcare setting. Ok. ¿Cómo funcionan estos códigos? ¿Cómo se usan estos códigos? En cualquier lugar donde se dé un servicio de salud. Dice, los códigos Z son para ser usados en cualquier lugar donde se le provea al paciente un servicio de salud. Los códigos Z deben ser usados como diagnóstico principal, obviamente, cuando es la razón de la visita, en lo que sería inpatient cuando lo requiere, o como un código secundario, dependiendo de las circunstancias de la visita. Importante, los códigos Z van a haber momentos que van a ser usados como diagnóstico principal y eso es algo que tenemos que tener claro que no va a ser en todo momento, pero en ciertas circunstancias sí va a ser posible. Ahora, ciertos códigos Z solamente pueden ser usados como diagnóstico principal y van a tener la característica de que van a tener un símbolo para ser usados como código principal, van a tener un símbolo que dice Z1. Esos son los que van a ser usados como diagnóstico principal, los que tienen ese símbolo. Si ese símbolo Z1 no está presente, esos códigos no van a poder ser usados como primarios. Tienen esa característica los códigos Z. Ahora, código Z indicando la razón de la visita o cuando proveen información adicional acerca del paciente en una visita. Dice, los códigos Z no son códigos de procedimiento, eso es algo que hay que tener en cuenta, no son para procedimiento. Un código de procedimiento correspondiente va a acompañar a un código Z para describir el procedimiento que se está realizando. Eso es importante. Los códigos Z son códigos de diagnóstico, no son códigos de procedimiento, ¿ok? Entonces, categoría de código Z. Contacto o de exposición, o sea, contacto o exposición. La categoría Z20 indica contacto con y es una exposición sospechada a una enfermedad que se transmite, ¿no? Estos códigos son para pacientes en los que se sospechan que haya tenido una exposición a una enfermedad por contacto personal con un individuo infectado o en un área donde la enfermedad es epidémica, ¿ok? Contacto con una persona que está enferma o tiene una enfermedad es una infección que se puede transmitir, pero todavía no tenemos el diagnóstico definitivo de esa infección, sería Z20. La categoría Z77. Otro contacto con
seguimos hablando de sospecha, exposición, algo que pone en riesgo la salud, indica contacto con un suspect exposure hazard to health. Con algo, hazard es como, ya les digo, algo que pone en riesgo, que pone en peligro la salud del paciente es Z77, la categoría que vamos a usar. Ahora, los códigos de contacto o de exposición van a ser usados como primeros para explicar que una visita es para el testing, para hacerle los tests, o más comúnmente como secundario para identificar el riesgo potencial. Entonces, van de primero cuando se hace un test al paciente para determinar tanto la exposición como el contacto, pero no hay una enfermedad definitiva, o van de segundo para identificar el riesgo. Importante, o van de primero cuando se realiza el test o van de segundo para identificar que ese paciente estuvo expuesto a esa situación. Pero no se puede usar dos veces. Los códigos de la ICD hay que tener claro que se pueden usar una sola vez, no más de una vez. ¿Cómo vamos ahí? Inoculation y vacunación. Vamos a hablar de vacuna. Código Z23, súper importante para vacuna. Es el único código que vamos a usar cuando se hace administración de vacuna. Y esto es importante, hay que tenerlo muy claro. Cuando un paciente em, viene a una visita, y esto es un escenario característico y típico de pediatría, para vacuna o para el físico y se le colocan vacunas, los códigos de administración de vacuna, no se preocupen, si me escuchan bien, síganme el ritmo y después van cogiendo las noticas, pero vayan escuchando la explicación porque entonces igual el video se está grabando y yo se los voy a dejar grabado, entonces en la grabación sí lo van a poder ver perfecto, ¿ok? Entonces, ahora, categoría Z23 es el categoría y código, porque esta categoría tiene la característica que a su vez es un código porque no tiene más dígitos. Z23 es el código para una visita donde se administran vacunas y es el único código que va con vacunas. Nosotros nunca podemos reportar la administración de una vacuna con un código de una enfermedad. La administración de una vacuna solamente se codifica con el diagnóstico Z23. Entonces, el código Z23 para la visita para inoculación y vacunación. Indica que el paciente está siendo visto para recibir la inoculación profiláctica en contra de de una enfermedad, perdón. El código de procedimiento es requerido para identificar qué vacuna es la que se está administrando, qué inyección es el tipo de inyección que se le está poniendo al paciente en cuanto a la inmunización que se está haciendo. Y el código Z23 va a ser usado como un código secundario en esta inoculación cuando se hace de manera preventiva. Porque, por ejemplo, cuando es un paciente que viene a un físico, se va a poner el código Z00 algo que indica el físico y de segundo el Z23 que refiere a la administración de la vacuna. Pero ya en las líneas que respecta a lo que sería el procedimiento de la vacuna como tal, sí sale únicamente con el código Z23. Estatus. Los códigos de estatus indican que el paciente
es portador de una enfermedad o tiene secuela o un efecto residual después que pasó esta condición. Esto incluye tanto la presencia de un dispositivo prostático o prótesis o un dispositivo mecánico como resultado de tratamiento. Un código de estatus es para informar, es de manera informativa, porque el estatus puede afectar el curso del tratamiento y el resultado. Un código de estatus es distinto de un código de history de la enfermedad, es distinto. El código de historia indica que el paciente ya no tiene más la condición, ya resolvió, y eso es importante. Cuando usamos un código de history of, estamos diciendo que ya esa condición resolvió, ya el paciente no la tiene, ¿ok? Un código de estatus no debe ser usado con un diagnóstico de uno de los capítulos anteriores, donde, o sea, estaríamos codificando la condición como tal. Si el código diagnóstico incluye la información que ya tiene el código de estatus, pues con ese código nos quedamos, con el diagnóstico que nos los da todo. Por ejemplo, el código Z94.1, que es un estatus de trasplante de corazón, no debe ser usado con un código de la categoría T86. Esto es un ejemplo, pero lo voy a highlightar porque es lo que no se puede hacer. T86.2, que es la complicación de un trasplante de corazón. El código de estatus no provee información adicional. Y ya el código de la complicación, el T86.2, nos está diciendo que ese paciente tiene un corazón trasplantado, por tanto, el código de estatus sería decir dos veces lo mismo, no es requerido en este caso. Ahora, para las visitas donde el paciente tiene un ventilador mecánico, vamos a asignar el código de la categoría J96.1 para un fallo respiratorio crónico seguido del código Z99.11, que es la dependencia a un ventilador eh, mecánico. Entonces, esto sería J96.1, va de primero, y de segundo, Z99.11. Esto es para ventilación mecánica. Los pacientes que están acoplados a un ventilador. Ahora, Z14, portador genético. El estatus de un portador genético indica que la persona es portador de un gen, está asociado con una enfermedad en particular y esto lo que quiere decir es que este paciente, si pasa ese gen, puede, em, se puede desarrollar la enfermedad. La persona no tiene la enfermedad y no está en riesgo de desarrollar la enfermedad. Quien estaría en riesgo es su descendencia porque él le pasa ese gen a sus hijos. Y estos son los que podrían desarrollar la enfermedad. Ahora, la categoría Z15. Cuando un paciente es genéticamente susceptible a una enfermedad. Esto indica que la persona tiene un gen que incrementa el riesgo de que esa persona desarrolle la enfermedad. Fíjense la diferencia. Z14 es para portador y este es susceptible. Es diferente a lo que está pasando aquí, ¿ok? La diferencia.
Z14 es un paciente que es portador de un gen de una enfermedad. Él no va a desarrollar la enfermedad, pero le puede transmitir ese gen a sus hijos y por tanto los hijos serían los que tienen probabilidad de sufrir esa enfermedad. Z15 es un paciente que es susceptible genéticamente a la enfermedad y esto indica que la persona puede tener que la persona tiene un gen que incrementa el riesgo de esa persona desarrollar esa enfermedad. La categoría Z15 no debe ser usada como un diagnóstico principal, nunca va de primero. Si el paciente tiene la condición a la cual es susceptible y la condición es la razón de esa visita, el código de la condición actual debe ir de primero. Recuerden que este es un paciente que tiene la probabilidad, la susceptibilidad de desarrollar la condición. Entonces, cuando ya tiene la condición como tal, cuando la desarrolla, el código que va de primero es el de la condición como tal. ¿Ok? Entonces, pero el Z15 no va de primero. En el caso de desarrollar la enfermedad, el Z15 puede ir, ya no es necesario ni siquiera reportarlo y lo que iría de primero es la enfermedad como tal. Si el paciente sí está siendo visto por el seguimiento después de completar el tratamiento de esta condición y la condición ya no existe, un código de seguimiento debe ir primero, seguido el código apropiado de historia personal y el código de susceptibilidad. Si la visita es para razones de aconsejar sobre la genética asociado con el manejo, sería el código Z31.5 para un Genetic Counseling y este sería el código primero, seguido del código de la categoría Z15, recuerden que nunca va de primero. Y códigos adicionales pueden ser usados para cuando el paciente tiene historia familiar o personal de esa enfermedad. Entonces, aquí vamos a agrupar esto. Ok, cuando tiene la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, no el Z15. Ok, cuando disease presente, ese es el diagnosis code. Ahora, si el paciente es visto por un FALU después de que eso ya no tiene la condición, ok, entonces sería tres códigos. Follow-up después de completado el tratamiento de esta condición. Follow-up code va de primero. El personal history va de segundo. Y de tercero iría el Z15.
Eso es en el caso que tuvo la enfermedad y ya curó. Y está viéndose para el seguimiento. Ahora, Z16, resistencia a un medicamento antimicrobial. Espérense que voy a cambiar. Ok. Cuando estamos en presencia de eh, un paciente que es resistente a un medicamento antimicrobial, este código indica, es el Z16, y este código indica que el paciente tiene una condición que es resistente a un medicamento de tratamiento antimicrobial y la infección va de primero. Entonces sería aquí, este de segundo, primero la infección. Categoría Z17 es para estrógenos y otras hormonas y factores, estatus receptor de factores y otras hormonas receptoras o estrógeno y estrógeno. Z18, cuando el paciente tiene retenidos fragmentos de cuerpo extraño, lo tiene en su cuerpo. Z19, un estatus de malignidad con sensibilidad hormonal. Z21, un paciente que tiene HIV positivo y está asintomático. Eso lo explicamos, lo vamos a volver a explicar cuando lleguemos ahí más adelante. Este código indica que el paciente tiene un test positivo de VIH, pero no tiene manifestación de síntomas de la enfermedad. Z22, portador de una enfermedad infecciosa. Esto indica que la persona tiene un organismo específico de una enfermedad sin manifestaciones ni síntomas, pero es capaz de transmitirlo. Carrier es portador. Portador de enfermedad infecciosa. Z28.3, que está por debajo de las inmunizaciones requeridas, o sea que no tiene completo todas las vacunas. Se usa en el caso de los pacientes que se pusieron la primera vacuna de COVID, pero no la segunda, o que no se han vacunado de COVID. Z33.1, embarazo incidental. Embarazo. Este código es un código secundario solo para ser usado cuando el embarazo no tiene complicaciones y es la razón de la visita. De lo contrario, requiere un código O. Siempre que hay siempre que hay complicaciones, un código O. Z66, paciente que tiene estatus de no resucitar. Este código va a ser usado cuando es documentado por el doctor que el paciente está en un estatus de no resucitar. Mientras esté hospitalizado, hay que especificar eso. Hay que aclararle el estatus de no resucitación en su récord médico. Z67 tiene que ver con el tipo de sangre. Z68, esa categoría con el índice de masa corporal. Importante.
Solamente va a ser asignado cuando hay un diagnóstico reportable, como es el caso de obesidad. Este es un código secundario. Nunca va de primero, nunca va solo. Otra cosita importante, no se puede reportar durante el embarazo. Los códigos del BMI no se reportan durante el embarazo. Z74.01 es para un paciente que tiene un estatus de encamamiento. Z7682, un paciente que está en espera de que se le haga un trasplante de un órgano. Z78, otro estatus de salud especificado. Dice que puede ser usado cuando está documentado por el doctor que el paciente se ha puesto en retrains durante la visita actual, cuando lo restringen. Dice importante que no va a ser reportado cuando la documentación del doctor dice que temporariamente lo restringen por un procedimiento en específico que le están haciendo. Z79 es para especificar que el paciente está actualmente tomando un medicamento y lo continúa tomando por largo tiempo. Los códigos de esta categoría indican que el paciente continúa, importante, el paciente continúa el uso de un medicamento prescrito, como puede ser la terapia de aspirina, por largo tiempo es el tratamiento de una condición o para su uso profiláctico. No se usa en pacientes que tienen una adicción a una droga. Esta categoría no es para ser usada en medicamentos para de detox o programas de mantenimiento para prevenir estos síntomas de abstinencia que tienen los pacientes. En ese caso se usan los códigos de uso, abuso y dependencia de sustancias. Ahora, vamos a asignar un código a la categoría Z79 si el paciente está recibiendo un medicamento por un periodo de tiempo extendido como una medida profiláctica. Por ejemplo, está el caso de los pacientes que diabético con insulina se usa un código Z79.4 junto con el diagnóstico de insulina, eso lo hemos visto acá. También se usa en el caso de un paciente que tiene una enfermedad como el deep vein thrombosis y tiene que tomar un anticoagulante por tiempo prolongado, entonces se usa el Z79.01 y así. Dice que no se puede usar la categoría Z79 para medicamentos que han sido administrado por un periodo de tiempo muy pequeño para tratar una enfermedad aguda, como es el caso del uso de antibióticos o el caso de un paciente diabético que no está en insulina, pero resulta que viene con una hiperglicemia y tienen que ponerle una inyección de insulina para controlar esa hiperglicemia, esa complicación en este momento. En ese caso, sí se usa, se usa la insulina y se hace todo el procedimiento con el diagnóstico de hiperglicemia, pero no se va a asignar un código de la categoría Z79 porque ese no es el tratamiento de ese paciente ni lo va a seguir usando. Z88, otra categoría, tenemos Z89, Z90, todas estas las voy a ir marcando para ir viéndolas todas. Z88. Estatus de alergia a un medicamento, a una droga o a una sustancia biológica. Exceptuando el Z88.9, que es un estatus alérgico a una droga sin especificar, un medicamento o una sustancia biológica sin especificar. Normalmente estos códigos los vamos a usar especificando qué sustancia es. 189 para cuando el paciente tiene una ausencia adquirida de un miembro. Nos referimos a ausencia adquirida de un miembro por una amputación. 189 es cuando el paciente tiene una amputación.
Z90 es la ausencia adquirida de un órgano. Se le remueve un órgano al paciente. Adquirido es algo que sucede, no nace con él, no es una condición congénita ni mucho menos. Z91.0, esa subcategoría es para un estatus de alergia. No es el other than, otra que no sea ni drugs ni sustancias biológicas. Z92.82 es un estatus post después que hace administración TPA o RTPA en un facility diferente dentro de 24 horas. Ok, este es un paciente que se le administra el TPA y en un periodo de 24 horas ya este paciente en otro lugar se le había administrado lo mismo. Dice, vamos a asignar el código Z92.82 para un status post administration of TPA en un facility diferente dentro de 24 horas previa a a la admisión en el facility actual. Es un diagnóstico secundario cuando un paciente es recibido por transfer a un facility y la documentación indica de que ha tenido administración de un tissue plasminogen activator, eso es lo que es el TPA, dentro de 24 horas previa a la admisión de facility actual. Esta regla aplica incluso cuando el paciente sigue recibiendo el tissue plasminogen activator en este facility donde ha sido ingresado, donde se encuentra ahora. El código apropiado para la condición por la cual se le administró esta va a ser va a ser primero. Entonces, este va de segundo y de primero va el diagnóstico por el cual se le está administrando el TPA. Este código solamente se puede reportar en el facility a donde fue transferido, no el facility de donde lo transfirieron. No lo puedes reportar de donde venía, sino donde está ahora, donde fue recibido, donde fue transferido. Z93. Estatus de un artificial opening. Z94. Estatus de tejido trasplantado y órgano trasplantado. Como veíamos ahorita el ejemplo del Z94, ¿por dónde lo vimos? Por aquí. Bueno, hemos hablado igual en otros slides del Z94.1 que es para trasplantes de, ¿ves? Z94 es trasplante de un órgano, Z94.1 es el trasplante de riñón, ¿ves? El cuarto dígito es el que nos daría qué órgano es el que se trasplantó. Z95. Perdón por el ruido. Z95 es presencia de un implante o un injerto cardíaco o un implante o injerto vascular. Z96, presencia de otros implantes funcionales. Z97, presencia de otro dispositivo. Z98 o de procedural state, el estatus de después un procedimiento u otro. Dice, vamos a usar el código Z9885, Transplant Organ Removal Status, para indicar que un órgano trasplantado ha sido previamente removido. O le trasplantaron un órgano y se lo están removiendo, o sea, le removieron un órgano que anteriormente había sido trasplantado. Este código no va a ser usado, no va a ser asignado para una visita en la cual el órgano trasplantado es removido, sino el estatus posterior. No cuando se hace eso, sino posteriormente, las visitas posteriores. La complicación necesitando que se remueva el órgano trasplantado es donde se va a codificar.
Z99 es dependencia de un dispositivo o una máquina. Es el caso Z99. em, Ay, se me fue el punto que. Es el caso de los pacientes que que requieren hemodiálisis. Los pacientes con end-stage en estadio terminal, con end-stage renal disease y requieren de diálisis permanente. Fíjense lo que dice. Las categorías Z89 o sea, desde acá hasta la Z90, estas dos, y Z93, desde acá hasta la Z99, son para ser usados solamente si no hay complicaciones del tejido o del órgano que fue trasplantado, reemplazado, la amputación del sitio o del equipamiento del paciente, que el paciente es dependiente. Ajá. Ahora, vamos a ver, códigos de History of. Esto es importante, caballero. Miren, cuando un paciente tiene history de una enfermedad, history of, estamos hablando de un paciente que tenía una enfermedad y esa enfermedad resolvió. Esa enfermedad ya no está presente, ya esa enfermedad curó. Eso es una historia de. Dos tipos de códigos de historia. Tenemos en los History Code Z tenemos historia personal e historia familiar. Cuando nos referimos a los códigos de historia personal, estamos hablando de una condición médica que tuvo el paciente y que ya no existe y ya no recibe tratamiento, pero tiene potencialmente la posibilidad de recurrir y por tanto puede requerir que se siga monitoreando. Pero es importante, historia personal es paciente, el paciente tuvo esa enfermedad o la ya resolvió. Puede recurrir, pero es referente al paciente. Historia familiar es cuando un familiar del paciente, un miembro de su familia, es quien ha tenido una enfermedad en específica y por tanto el paciente está en riesgo de poder contraer esa enfermedad, de poder tener esa enfermedad. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer, una paciente, un cáncer de mama y le hacen una mastectomía, se remueve todo, ese paciente pasa a tener una historia de cáncer de seno, de cáncer de mama. Personal, es una historia personal. Pero cuando es la mamá del paciente quien tuvo ese cáncer, entonces nos estamos refiriendo a una historia familiar, no a la historia personal del paciente, sino a la historia médica familiar de ese paciente. Dice que los códigos de historia personal deben ser usados en conjunto con los códigos de seguimiento y los family history, o sea, la historia, los códigos de historia familiar deben ser usados en los códigos de screening. Miren qué dato tan importante. Personal History Code deben ser en los follow-up y los Family History Code en conjunto con los estudios y con los códigos de screening. ¿Por qué los códigos de screening? Porque los códigos de screening son los códigos de rutina. Cuando el paciente se va a hacer una colonoscopia de screening de manera preventiva, pero tiene historia de un familiar con colon, tiene historia familiar de cáncer de colon. ¿Ven la diferencia ahí entonces? Para explicar la necesidad de por qué ese paciente está en riesgo, por qué se debe hacer ese procedimiento de screening. Los códigos de historia son aceptables también en el récord médico independientemente de la razón de la visita. La historia de una enfermedad, cuando ya no está presente, es importante esa información ya que puede alterar el curso o el tipo de tratamiento que se va a ordenar a ese paciente. La razón de la visita, ya sea screening o counseling, que es cuando se le da consejo al paciente, debe ir primero y y el código apropiado de historia familiar o personal debe ser un diagnóstico adicional. Importante, los códigos de historia no van de primero. History son
Códigos secundarios. De primero van los de screening. Segundo, history of. Ahora, los códigos de historia tienen diferentes categorías. Tenemos Z80 para historia familiar de un neoplasma primario, 181 para historia familiar de un desorden mental o de comportamiento, 182 para una historia familiar de ciertas condiciones crónicas que llevan a disability o de disability, 183 historia familiar de otras enfermedades específicas, 184 historia familiar de otras condiciones, 185 historia personal de un neoplasma maligno, 186, ok, 186 es una historia personal de ciertas otras condiciones, 187 historia personal de otras enfermedades y condiciones, Z91.4 es una historia personal de un trauma psicológico que no ha sido clasificado en otra parte. Z91.5 es una historia personal. Self-harm es de un paciente que se haya hecho daño, por ejemplo, suicidio. Z9181, historia de caídas. Z9182, historia personal de un militar, deployment. Z9185, historia personal de que haya servido militarmente. Z92, historia personal de un tratamiento médico. Ahora, excepto el Z92.0, que es una historia personal de contracepción, y excepto el Z92.82, que es un estatus después de que se le administra el RTPA o el TPA, que lo vimos en un facility diferente, que es lo que estábamos viendo por acá en este ejemplo. Z92.0 se refiere a pacientes con historia de, ya les digo la traducción, de anticonceptivos, Dios mío. Historia personal como método de usar métodos anticonceptivos. Ahora, screening y tenemos una figurita acá. Dice screening. ¿Qué tenemos por screening? Es un test para una enfermedad o el precursor de una enfermedad en un individuo sano o un individuo que no ha tenido la detección temprana y el tratamiento puede ser proveído con estos test para, de manera preventiva, determinar la presencia de esta enfermedad. Screening es lo que también conocemos como estos test de rutina o preventivo.
Esos son los términos ahí que vamos a asociar. El hacer el test de la persona para rule out o para confirmar un diagnóstico que se sospecha porque el paciente tiene un signo o síntoma de un diagnóstico, es una examinación diagnóstica, no un screening, ¿ok? Cuando el paciente se le hace, vamos a tener claro esto, un estudio porque tiene síntomas y se sospecha un diagnóstico o una enfermedad X, eso es una examinación diagnóstica, eso no es un screening, ¿ok? Eso es importante aquí. En el caso de que los signos o síntomas es los códigos en este caso, cuando el paciente se sospecha esta condición, no se está haciendo de manera preventiva, entonces los códigos que vamos a usar son los códigos cuando se realiza este test, los códigos de los síntomas y los signos que puede tener ese paciente. Un código de screening debe ser listado de primero si la razón de la visita es significativamente o es específicamente para ese examen. Puede ser también usado como un diagnóstico adicional si el screening se hace durante una visita y se revela otros problemas de salud. Los códigos de screening no necesariamente no son necesarios si el screening es inherente a la visita de rutina, cual examinación de rutina, como es el caso del Papa Nicolau, el Pap smear, la prueba citológica que se realiza durante un examen de rutina de examinación pélvica. En ese caso, no vamos a necesitar usar el código de screening precisamente porque todo viene en conjunto. Y el Papa Nicolau forma parte de esa examinación de rutina. Puede una condición ser descubierta durante esta prueba de screening y el código de screening para esa condición debe ser asignado como un diagnóstico adicional. El código Z, los códigos Z indican que la examinación de screening es planificada. No es una cosa de ahora por ahorita, es algo que fue planificado. El código del procedimiento es requerido para informar o para confirmar que el screening fue realizado. Tenemos la categoría Z11 para una visita de screening de una enfermedad infecciosa y parasitaria. Z12 para una visita de screening de un neoplasma maligno. Tenemos Z13 para una visita de screening de otras enfermedades y otros desórdenes, con excepción del Z13.9, que es cuando está en specify, no nos especifican para qué. Y el Z36, que es una visita para el screening antenatal de una mamá. Ahora, ¿cómo vamos a determinar esto? El paciente tiene síntomas o signos que lo llevan a realizarse el test. Esa es la primera pregunta. Este paciente que viene a hacerse el test, ¿tiene signos o síntomas? Si la respuesta es sí, yo no puedo usar un código de screening de estos aquí, sino que voy a reportar los signos o los síntomas que lo llevaron a hacerse ese test. Si mi respuesta es no, aquí sí vendría el código de screening y si se descubre una condición durante esa visita de segundo, voy a codificar esa condición usando su código de la condición como adicional para determinar y así de esta forma poder explicar que la razón de la visita fue el screening y segundo se descubrió esa condición. Ahora, observation. Tenemos tres categorías de código Z para observación. Son para ser usadas en circunstancias muy limitadas cuando la persona está siendo observada por una condición que se sospecha y se está haciendo rule out. O sea, se está determinando si tiene o no la condición, es casos, circunstancias muy limitadas. Los códigos de observación no son para ser usados, importante, en lesiones o heridas o signos o síntomas relacionados con una condición que se sospecha que está presente. En estos casos, el código de diagnóstico síntomas es el que se va a ser usado
con el código de causa externa. Los códigos de observación son primariamente para ser usados como un diagnóstico principal. Un código de observación debe ser asignado como secundario cuando el paciente está siendo observado por una condición que es rulado y no está relacionada con el diagnóstico principal listado. Cuando el diagnóstico principal es requerido que sea codificado con un código de la categoría Z38, un infante nacido vivo, de acuerdo al lugar de nacimiento y el tipo de parto por el que nació. Entonces, un código de la categoría Z05, un código para observación y evaluación de cualquier condición, va a ir después del código Z38. En este caso, un bebé que nació em, en la casa. No nació en el lugar de labor, en un hospital, por ejemplo. En ese caso, primero, ese caso en específico, va el código Z38 del código de nacido vivo y de segundo, escribí el código de observación que sería el Z05, que es un Observation Code. Código de la subcategoría Z03.7, que es Encounter para em, una condición que se sospecha materna y fetal. Puede ser usado tanto primario como un código adicional dependiendo de cuál sea el caso. Son para ser usados en circunstancias muy limitadas, en el récord de la mamá, cuando una visita es por sospecha de que haya pasado algo en ese caso, en esa visita. Por ejemplo, una condición maternal o fetal puede ser sospechada debido a un resultado de un test que dio alterado. Y no va a ser, o sea, es un test que dio anormal, pero no se ha confirmado la condición. No lo podemos usar cuando ya tenemos la condición confirmada, porque en ese caso usamos el código de la condición como tal. Recuerden, tampoco se usa cuando tenemos signos y síntomas presentes que tienen que ver con la condición que se sospecha. En ese caso se codifican esos síntomas y signos. Dice que códigos adicionales pueden ser usados en adición al código de la categoría Z03.7, pero solo si no están relacionados con esa condición que se está evaluando, que se está sospechando. ¿Ok? Los códigos de la subcategoría Z03.7 no pueden ser usados en visitas de cuidado o de visitas de screening antenatal de la mamá. Cuando tenemos visitas donde se sospecha una condición fetal que está inconclusiva, seguido de un test y una evaluación, código O, como corresponde. Ahora, los Observation Code Category, los códigos de observación, las categorías son Z03, visitas para observación médica de enfermedades sospechadas y condiciones rulado que se están descartando. Z04, visitas de examinación y observación por otras razones, excepto Z04.9, que es un encounter o una visita para observación y examinación de una razón que no fue especificada. Z05, visita para observación y evaluación de un recién nacido que se sospecha una condición, una enfermedad y se va a descartar. Después tenemos aftercare. Los códigos de visita de aftercare cubren situaciones donde el tratamiento inicial de la enfermedad ha sido realizado y el paciente requiere un cuidado continuo durante el proceso de sanación y la fase de recuperación,
o para las consecuencias de long term, de largo tiempo, de una enfermedad. Los códigos Z de Aftercare no deben ser usados si el tratamiento es directamente como actual o de una enfermedad aguda. Los códigos de diagnóstico son los que van a ser usados en ese caso, cuando tenemos una condición activa actual. Esto es aftercare, ya en la fase de recuperación o se está sanando. Tenemos excepciones. Dice, excepción a estas reglas son los códigos Z51.0, que es un encounter para la terapia de radiación antineoplásica, y el código de la categoría Z51.1, que es de quimioterapia e inmunoterapia. Estos códigos van a ir listados de primero, seguido de el diagnóstico que el paciente tiene y por el cual está recibiendo esa radiación, esa quimio o esa inmunoterapia, ay, del neoplasma. Ok, aquí cómo va. Dijimos que un aftercare va a ser usado un aftercare code cuando el paciente ya está en la fase recuperativa, ya sanó, ya, ok. Ahora, excepto código Z51 punto cero y Z51.1. Estos van de primero y de segundo va el código del neoplasma. ¿Por qué razón? Porque estos códigos son para especificar que el paciente está teniendo tratamiento por radiación, está viniendo una visita específica de quimioterapia, de inmunoterapia o de radioterapia. Sí, para tratar el cáncer, pero la razón de la visita no es el follow-up del neoplasma o el diagnóstico del neoplasma. La razón de la visita es primariamente la quimioterapia. Entonces, uno de estos códigos va primero y segundo el neoplasma. Estas son cosas que hemos visto en clase. Si la razón de la visita es por más de un tipo de terapia antineoplásica, entonces un código Z51.0 y el Z51 ellos pueden ir juntos perfectamente en cualquier de los casos y el diagnóstico va de segundo. Muy bien, o sea, pueden ir los dos o puede ir uno, el que corresponda a las características de las notas que nos da el paciente de esa visita que está teniendo el paciente, que nos da el doctor. Los códigos de aftercare no deben ser usados para el aftercare de heridas, lo vuelven a decir. Para el aftercare de herida, asignamos el código de la lesión aguda con el séptimo carácter apropiado, que sería subsequent encounter, de una visita siguiente. Los códigos aftercare generalmente van de primero para explicar la razón principal de esa visita. Puede ser usado como un diagnóstico adicional cuando, dice aquí, puede ser adicional cuando está proveído en adición a la razón de la visita a la admisión y no tenemos un código de diagnóstico aplicable. Un ejemplo va a ser cuando el cierre de una colostomía durante una visita para el tratamiento de otra condición y bueno, pues se decide hacer el cierre de la colostomía. Los códigos de aftercare pueden ser usados en conjunto con otros códigos de diagnóstico que provean mejores detalles en cuanto a la visita de aftercare, a menos que esté que hay una regla de exclusión. Se pueden secuenciar múltiples códigos aftercare dependiendo de la circunstancia de la visita. Dice que ciertos códigos aftercare de la categoría Z pueden necesitar
un diagnóstico, un código diagnóstico secundario para describir la secuela o la condición que está resolviendo. Para otros códigos, la condición está incluida ya en el título del código. Los códigos Z adicionales de AstelKeyan incluyen el ajuste y la atención a estos Artificial Opening. Ya está incluido en un solo código. Se pueden usar los códigos Z del estatus con los códigos Z de AstelKeyan para indicar la naturaleza del AstelKeyan. Por ejemplo, el código Z95.1 para la presencia de un bypass graph aorto coronario. Puede ser usado con el código Z48.812, que es una visita de cuidado hasta el queda quirúrgico siguiendo una cirugía del sistema circulatorio para indicar que la cirugía en la cual se está haciendo el aftercare, el cuidado posterior, está siendo realizado. El código de estatus no debe ser usado cuando el código de aftercare indica el tipo de estatus, como es el caso del Z43.0, que es una visita para atender una traqueostomía, cuando el código de estatus Z93.0 es un estatus de traqueostomía. En ese caso, ellos no pueden ir juntos porque ya los dos mencionan la traqueostomía. Entonces, ¿cuáles son los códigos de aftercare? Z42, visita para visita por cirugía plástico reconstructiva seguida siguiendo un procedimiento médico o la sanación de una herida. O sea, estamos hablando de un paciente con quemadura y le hacen una reconstrucción, ¿ok? No la cirugía plástica, que nosotros vamos y nos hacemos un maybe makeover, ese no cae aquí, ¿ok? Es una cirugía plástica reconstructiva seguida que se hace por un procedimiento médico, ¿ok? Z43 Encounter para atención de un artificial opening, para atender una traqueostomía, para atender una colostomía. Z44, visita para el ajuste de un dispositivo prostético externo. Z45, visita para el ajuste y manejo de un dispositivo implantable. Z46, visita para el ajuste de otros dispositivos. Esto está largo. Vamos a ver. Z47. Cuidado posterior a una cirugía ortopédica. Z48. Encounter para un cuidado post procedimiento. Z49. Visita que envuelve el cuidado de una diálisis renal. Z51. Encounter para otro aftercare o cuidado médico. Y vamos a cerrar con follow-up, porque ya llevamos una hora aquí. Los códigos de follow-up son usados para explicar la continuidad, para darle seguimiento a tratamiento completado de una enfermedad, de una condición o una lesión. Esto implica que la condición ha sido tratada por completo y que ya no existe. ¿Ok? No deben ser confundidos con los códigos de aftercare o los códigos de lesión con un séptimo carácter para subsequent encounter que explican la condición que está sanando o si es una secuela o el proceso de cuidado. Los follow-up code, los códigos de seguimiento van a ser usados en conjunto con los códigos de historia que provee como todo el picture, la imagen completa de la condición que sanó y el tratamiento. Los códigos de seguimiento van de primero, seguido de los códigos de historia. Primero, follow-up code,
Segundo, history of. Dice, un follow-up call puede ser usado para explicar múltiples visitas. Cuando se ve que la condición recurre, vuelve a aparecer en una visita siguiente, entonces el código de diagnóstico de esa condición es el que vamos a asignar y no un código de follow-up. Eso es importante. Hay condiciones que pueden volver a aparecer. En ese caso, no se puede asignar un código de follow-up, sino el código del diagnóstico como tal. El código Z08 es para visitas de follow-up de examinación después de haber completado el tratamiento de un neoplasma maligno. No se puede usar en cualquier circunstancia. Estamos hablando de un paciente que tuvo un neoplasma maligno y terminó el tratamiento del mismo. Z09 es encounter para la examinación de seguimiento después de haber completado el tratamiento de una condición other than. No es neoplasma, es otra condición. Este Z08 es para cáncer y Z09 other than, otra condición que no sea un neoplasma maligno. Código Z08 es el encounter de seguimiento, de examinación después de haber completado el tratamiento de un neoplasma maligno. El Z09, una visita de seguimiento después de haber completado el tratamiento de una condición, otra que no sea neoplasma maligno. Pueden ser asignados siguiendo después de haber completado cualquier modalidad de tratamiento, ya sea quirúrgico o médico. Z39 es la visita para la examinación posparto. Importante. Ok, vamos a terminar con donor. Un código de la categoría Z52 es para donantes de órganos y tejidos y se usa en individuos vivos que están donando sangre o otro tejido del cuerpo. Estos códigos son para individuos donando para otros, y así como para ellos mismos. Y no se usan cuando el paciente es un cadáver. Donante vivo Z52. Importante. Vamos a dejarlo aquí porque es bastante largo. Y entonces mañana es miércoles, el jueves nos vemos para terminar toda esta parte. Todo esto de acá. En cuanto esté listo la grabación, se lo subo. Bueno, lo van a tener público. Gracias.